De los Reyes Magos de O. Henry. Un resumen. $1.87, eso era todo. Y 60 centavos estaban en peniques, centavos ahorrados de uno en uno, de dos en dos, a base de avasallar al tendero, al verdulero y al carnicero, hasta que las mejillas ardían por la silenciosa imputación de parsimonía que implicaba ese trato tan cercano. Della lo contó 3 veces, $1.87, y al día siguiente sería Navidad. Había 2 posesiones de los James Gilligan Young de las que ambos se sentían muy orgullosos. Uno era el reloj de oro de Jim, que había sido de su padre y de su abuelo, y la otra era el cabello de Della. Si la reina de Saba hubiera vivido en el piso de enfrente, Della había dejado colgar su pelo por la ventana algún día para que se secara, solo para despreciar las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el conserje con todos sus tesoros amontonados en el sótano, Jim le habría sacado el reloj cada vez que pasaba, solo para ver cómo se arrancaba la barba del envidia. Así que ahora el hermoso cabello de Della caía a su alrededor, ondulando y brillando como una cascada de aguas marrones. Le llegaba por debajo de las rodillas y se convertía casi en una prenda para ella. Y luego se lo envolvió y se lo volvió a recoger, nerviosa y rápidamente. Una vez vaciló durante 1 minuto y se quedó quieta mientras 1 o 2 lágrimas salpicaban la gastada alfombra roja. Se puso su vieja chaqueta marrón, se puso su viejo sombrero marrón con un remolino de espaldas y con un brillo en los ojos, y salió volando por la puerta y bajó las escaleras hasta la calle, donde se detuvo. El cartel decía: Madame Sofronie, artículos para el cabello de todo tipo. Un tramo más arriba Della corrió y se recogió jadeando. La señora grande, demasiado blanca, fría, apenas parecía la Sofronie. ¿Compraría mi cabello?, preguntó Della. Compro el pelo, dijo Madame. La cascada castaña se onduló hacia abajo. $20, dijo Madame, levantando la masa con una mano practicada. Dámelos rápido, dijo Della, y las 2 horas siguientes pasaron con alas rosadas. Olvídense de la metáfora de la prisa. Ella estaba registrando los almacenes para el regalo de Jim. Cuando Della llegó a casa, su embriaguez dio paso a la prudencia y a la razón. Sacó sus rizadores y encendió el gas y se puso a trabajar para reparar los estragos que había hecho la generosidad sumada al amor. La puerta se abrió y Jim entró y la cerró. Parecía delgado y muy serio. Jim se detuvo dentro de la puerta, tan inmóvil como un cazador al olor de la codorniz. Sus ojos estaban fijos en Della y había una expresión en ellos que ella no podía leer y la aterrorizaba. Della se levantó de la mesa y fue hacia él. Jim, querido, gritó, no me mires así. Me he cortado el cabello y lo he vendido porque no podía pasar una Navidad sin hacerte un regalo. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Jim laboriosamente, como si no hubiese llegado a ese hecho patente aún después del más puro trabajo mental. Fuera de trance, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Della. No te equivoques, Della, dijo, sobre mí. No creo que haya nada en la forma de un corte de pelo o un afeitado o un champú que pueda hacer que me guste menos mi chica. Pero si desenvuelves ese paquete, puede que veas por qué me has hecho pasar un mal rato al principio. Dedos blancos y ágiles rasgaron la cuerda y el papel, y luego un grito extasiado de alegría, y luego ¡ay!
Un rápido cambio femenino a lágrimas y lamentos histéricos que hicieron necesario el empleo inmediato de todos los poderes reconfortantes del señor del apartamento. Porque allí yacían las peinetas, el conjunto de peinetas de lado y de pala, que Belle las había adorado durante mucho tiempo en un escaparate de Broadway. Eran peines caros, lo sabía, y su corazón simplemente lo había ansiado y anhelado sin la menor esperanza de poseerlos. Y ahora eran suyos, pero las trenzas que deberían haber adornado los codiciados adornos habían desaparecido. Pero ella los abrazó contra su pecho y al final fue capaz de mirar hacia arriba con los ojos tenues y una sonrisa y decir: mi pelo crece rápido, Jim. Y entonces Della saltó como una gatita chamuscada y gritó: oh, oh, oh. Jim aún no había visto su palma abierta. El metal precioso y opaco parecía brillar con un reflejo de su espíritu brillante y ardiente. No es un encanto, Jim. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve en él. En lugar de obedecer, Jim se tumbó en el sofá y se puso las manos bajo la nuca y sonrió. Dell dijo: guardemos nuestros regalos de Navidad y conservémoslos un tiempo. Son demasiado bonitos para usarlos ahora. Vendí el reloj para conseguir el dinero para comprar tus peines. ¡Feliz Navidad! Pero resulta que ella encendió los fósforos para encontrar la luz. Esto me recuerda ese ritual para los venezolanos, los latinoamericanos, ese ritual de encenderle velas a las personas que necesitan iluminar su camino hacia el cielo. Feliz Navidad, próspero año nuevo, se les quiere mucho. Hola, hola, esta vez voy a compartir con ustedes este libro que se llama La Invención de la Soledad de Paul Auster. Bueno, este es ya el tercer libro que leo de él. El primero fue el libro de las ilusiones, que es del 2002. Y bueno, es un libro que me encantó, realmente me fascinó. Y el segundo que leí fue las cartas que intercambió con Coetzee, que eran cartas que hablaban sobre el matrimonio, sobre la amistad, la política, el deporte. En fin, eran cartas que realmente también me gustaron mucho y que ya las he compartido con ustedes. Y este libro aquí es de 1982, es un libro de memorias. Yo lo compré porque aquí en la parte de atrás, porque claro, lo compré cerrado y no sabía de qué iba el libro, hablaba un poco de la muerte de su padre y cómo antes de la muerte su padre ya se había convertido como una persona ausente, ¿no? Una persona bastante distanciada y que no tenía mucho contacto. Y bueno, me parece un libro que podría ser nostálgico, sobre todo por retratar esa imagen del padre. Y el libro comienza justamente cuando el padre muere y él comienza a hacer como una visión retrospectiva de las memorias que él tenía con el padre. Y llega, claro, él lo describe como una persona bastante distante, como muy áspera, tosca en muchos momentos, como desinteresado en la vida de él, y como un poco frío. Pero bueno, luego pasa un evento que él entiende por qué el padre es de esa forma. Entonces termina describiendo una persona totalmente compleja y bueno, se va hasta la infancia del padre y todo lo que él vivió como descendiente de judíos en Estados Unidos. Y bueno, también lo que pasó con su familia, que fue una cosa así muy sorprendente, que fue justamente que la abuela asesina al abuelo, o sea, al padre del padre, y bueno, ellos son testigos de todo eso, y fue un caso que parece ser que fue muy mediático, y bueno, hay una parte del libro que él como que comienza a colocar todos los recortes de periódico del caso, entonces bueno, se convierte bien, bien interesante en esa parte, pero bueno, a partir de ahí él es como que más condescendiente con el padre, y bueno, es eso, como que intenta entender ese tipo de reacciones que el padre tenía en momentos específicos, ¿no? Eh, el libro está dividido en dos partes. La primera parte es Retrato de un hombre invisible, que es este retrato del padre. Y la segunda parte es el libro de la memoria. Y bueno, va narrando varias memorias que se dan entre Estados Unidos y Europa.
pero bueno, lo que más me ha llamado la atención ha sido justamente la vinculación de la memoria con la escritura, ¿no? Y cómo esa memoria de alguna forma se materializa en la escritura y ese proceso como que de luto que él intentó llevar a través de la escritura. Y hay una parte en que él dice lo siguiente: mi necesidad de escribir era tan grande que creí que la historia se escribiría sola, pero hasta ahora las palabras han llegado con mucha lentitud. Incluso en los mejores días no he podido escribir más de 1 o 2 páginas. Tengo la sensación de que estoy sometido o condenado a un estado mental que no me permite concentrarme en lo que hago. Una y otra vez he visto cómo mis pensamientos se desviaban de la idea que tenía enfrente. Tan pronto como pienso una cosa, esta evoca a otra y esta última a otra más, hasta alcanzar una acumulación tan grande de detalles que tengo la sensación de que me van a ahogar. Nunca antes había sido tan consciente del abismo entre el pensamiento y la escritura. En efecto, durante estos últimos días he comenzado a sentir que la historia que intento contar es de algún modo incompatible con el lenguaje y que su resistencia a las palabras es proporcional al grado de aproximación a lo importante, de modo que cuando llegue el momento de expresar lo fundamental, suponiendo que eso exista, no seré capaz de hacerlo. Ha habido una herida y ahora me doy cuenta de que es muy profunda. Y el acto de escribir, en lugar de cicatrizarla como yo creía que haría, ha mantenido esta herida abierta. En ocasiones he sentido su dolor concentrado en mi mano derecha, como si sufriera un desgarramiento cada vez que levanto la lapicera y la presiono contra el papel. En lugar de enterrar a mi padre, esas palabras lo han mantenido vivo, tal vez mucho más que antes. No solo lo veo como fue, sino como es, como será. Y todos los días está aquí, invadiendo mis pensamientos, metiéndose en mí a hurtadillas y de improviso. Bajo tierra, en su ataúd, su cuerpo sigue intacto y sus uñas y su pelo continúan creciendo. Tengo la sensación de que para comprender algo debo penetrar en esa imagen de oscuridad, de que debo entrar en la absoluta oscuridad de la tierra. Bueno, esa parte me encantó especialmente porque justamente trae esa idea del padre y esa idea de luto y como a veces la escritura nos ayuda a pasar ese luto, ¿no? Ese proceso de luto, pero al mismo tiempo esa escritura hace que sea más presente esa memoria. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendar uno de esos libritos a los que siempre estoy acudiendo, como que revisando y volviendo a revisar. Pocas veces de principio a fin, sino más veces, más bien por sorbo, porque es que este señor es brillante, se llama Norton Free, y muchos de ustedes los conocerán por su libro Anatomía de la Crítica, que como un buen acierto Monte Ávila los tradujo aquí en Venezuela o los trajo acá en Venezuela. Este libro en particular, que se llama La Escritura Profana, es la década del 90, esta traducción, pero las clases corresponden, para ubicarse uno, a la década del 70, al año 75. Muchos saben también que Norton Free fue un profesor canadiense que en la Universidad de Toronto impartía su clase. Digo estas cosas no solo para contextualizar, sino para ubicar bien que son clases. Es más, el gusto que tiene es que son clases de un profesor muy brillante, o de un teórico de la literatura que no se dedica solamente a teorizar, sino, oye, tiene el añadido personal de que nos demuestra que es un genial profesor que disfrutaba extrayendo la verdadera sabiduría o lo que podían aportarle a la cultura las obras literarias. Entonces, por ejemplo, tomo esta cita: la función social real de la literatura en esta visión consiste en persuadir a las emociones para que se alineen con la razón y actúen así sobre el corazón, y lo pone entre comillas, que acaso no signifique tanto la bomba del pecho como el cerebro primario y primitivo. Entonces es una belleza porque está utilizando metáforas para describir lo que él considera la función principal de la literatura. Ojo,
los reto y los invito a que busquen las clases de Norton Free, porque cualquiera puedo compartir otro de sus libros porque he conseguido otros en digital. Hay uno que se llama El Camino Crítico, que es genial, pues. En todos él no se dedica, ni siquiera en esa anatomía de la crítica, no se dedica solamente a teorizar, sino a desglosar verdaderamente a través de los años que han significado las lecturas literarias para él. Entonces, también con la visión del profesor pedagógica que le pueden aportar a la humanidad. Por ejemplo, esa cita me parece maravillosa. Y aquí está otra donde está discutiendo pues sobre, para esa época, cómo le está interesando a la gente, e incluso en los círculos más refinados les está empezando a gustar las novelas policiales. Entonces, pero hay gente que le tiene recelo a las novelas policiales. Pero entonces dice, está bien, si descubrimos agudeza, tramas animadas, caracterizaciones vividas o comentarios sociales pertinentes en las novelas policiales, y esto no resulta cosa tan difícil o tan extraña, deberíamos apreciar la ingeniosidad que ha tenido el autor para introducir algo bien escrito dentro de una forma tan ritual o convencional. Entonces me parece maravilloso porque está rescatando y defendiendo el valor que puede tener la literatura, la novela policial, aunque no sea las otras novelas que él estaba analizando del periodo isabelino y novelas más consagradas dentro del canon, no, pero también dice que tienen su valor. Por ejemplo, casi al final después va a decir de la novela policial, imagínense esto, la novela policial es, dentro de lo demoníaco, una epifanía de la ley. ¡Qué belleza! Tiene una belleza también magistral, por lo menos en mérito también aquí de la traducción, para explicar lo que está diciendo, ¿no? Y dice aquí, en la literatura, al igual que en la vida, la única justicia real es la justicia poética, porque dice que eso nos aportan las verdaderas historias, así estilo los casos de La Ley y el Orden, por ejemplo, que terminan siendo un cuestionamiento de la moral o de lo que debió haber sido la justicia. Las novelas policiales no necesariamente terminan cuando se da el caso, el cumplimiento de la justicia, sino algo más superior. Entonces eso es interesante. Otra autora que después comentaré, sigue esta línea que se llama Martha Nussbaum, que también es una profesora de literatura que estudia cómo los fenómenos de narrativas muy populares se hacen populares porque algo le transmiten a la gente. Entonces, para mí, esto es una joyita por allá perdida. Para terminar, otra cosa que recomiendo cuando uno dice libros viejos se refiere a estas cosas, porque es un libro que se está literalmente deshaciendo, pero lo rescaté, me lo regalaron, de esas cosas que uno consigue como tesoro, porque es el tomo que Stephen Zweig le dedica a Sigmund Freud. Pero entonces este es particular porque en las obras completas de Stephen Zweig no había conseguido el que le dedica a Freud. Y Stephen Zweig, como ustedes sabrán, siempre es recomendable porque es un autor que hace biografías, por ejemplo, de un personaje como Magallanes, puede hacer un personaje como la reina de Inglaterra, como los poetas, tiene uno que le dedica a Dostoyevsky, pero es que hace una biografía y a la vez de verdad un exquisito ensayo casi sociológico de la época y del aporte que dejó ese autor. Entonces, para mí siempre ando detrás de la huella de este autor que se llama Stephen Zweig, pero por ejemplo en este caso no había conseguido el que le dedica a Sigmund Freud, que de verdad es lo que les digo, pues escudriña tanto la vida del biografiado que está haciendo en clave de drama, porque lo hace muy novelado, le pinta un drama, bueno, le pinta no, nos rellena el drama de lo que sí fue un drama que fue en la vida de Sigmund Freud, ¿verdad? Y lo hace contextualizando la relevancia que aportó ese autor. Un abrazo. Hola a todos. En esta cátedra les quería leer un fragmento del prólogo a este libro de Henry Miller que tengo tiempo comentándoles. Quisiera dar un gran rodeo. Y este prólogo está escrito por Michael Hargreaves. Él dice: aunque Hamlet es en verdad el núcleo del libro y casi siempre la cabeza de puente a la que los dos autores regresan, se trata en realidad de un libro de filosofía en dos variantes nítidas de Miller y Fraenkel, de vida y muerte.
La belleza del libro no radica en el examen de Hamlet, si bien estoy seguro de que un erudito shakespeariano podría disfrutar enormemente con el libro, sino en la forma como los autores se van por las ramas para revelarse. Esas desviaciones son las que les permiten fluir, lanzarse a debates sobre muchas cosas caras a su corazón y sobre el mundo en general. En su última carta a Miller, Fraenkel afirma que has violado todas las reglas del juego. Así es exactamente, y esa es la razón precisamente por la que Miller sale mejor parado. Cuando Miller se enrollaba sobre algo que le apasionara, explotaba como un cohete en la plataforma de lanzamiento, subiendo cada vez más alto hasta agotar todo el combustible de sus pensamientos. En esa situación, Miller se sentía impulsado por los pensamientos, la ira y las actitudes defensivas de Fraenkel. Con cada carta, Miller parece volar más arriba por la atmósfera. En otro momento nos dice, entre otros asuntos que Miller aborda figuran la esquizofrenia, los numerosos escritores, pintores y músicos que le habían inspirado, las películas, los judíos y sus estilos de vida y pensamientos, y sus ideas sobre la narrativa como arte. Como ya he dicho, este es un libro de la filosofía de Miller a lo largo de la travesía de las cartas de Hamlet. Y aquí Miller se retrató como un hombre lleno de vida, un hombre que disfrutaba y vivía plenamente por oposición al planteamiento filosófico de Fraenkel sobre la pulsión de muerte en los ritos vitales. Miller, como Fraenkel, sabía que el mundo estaba condenado, estaba muerto, sigue condenado y agonizante. Sin embargo, Miller tenía la misma sensación que Baudelaire de estar condenado a la esperanza. Miller nunca se rindió, ni siquiera en sus momentos más sombríos. Así, el título de esta edición podría haber sido Cuando se tiene vida, se sabrá conservarla, que es la última oración de su última carta. Bueno, me encanta ese prólogo. Y me gusta mucho cómo sintetiza lo que es este libro, ¿no? Cómo se muestra aquí la filosofía de estas dos personas, de Miller, de Fraenkel, cómo uno está completamente alineado con la vida, el otro con la muerte, y todo este hecho de cómo Miller, al apasionarse por algo, explotaba como un cohete y bueno, parece volar más arriba de la atmósfera. También me encanta esa imagen de cómo Miller, al igual que Baudelaire, está condenado a la esperanza y que no se rinde nunca. Bueno, buenísimo todo.